Hola, ¿cómo están? Soy María Fabiana Meglioli, abogada, especialista y magíster en Derecho Procesal, titular del Estudio Jurídico Barrera Meglioli, con ejercicio profesional en la provincia de Catamarca de la República Argentina. Agradezco la convocatoria de la Academia Virtual y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal para compartir con ustedes algunas inquietudes sobre el debido proceso como acceso a la justicia y la pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 ha impactado no solo a nivel sanitario, sino también social, institucional, jurídico y económico. Ante la aparición de los primeros casos, la sociedad actuó movida por incertidumbre y el miedo, por lo que aceptó, sin discusión alguna, la disposición que impuso el Poder Ejecutivo Nacional al declarar la emergencia sanitaria y ordenar el aislamiento social obligatorio, que más adelante supimos bautizar como ASPO. Lo que se dispuso por 14 días lleva en la Argentina más de 60. El Poder Ejecutivo, al disponer la medida de aislamiento social, determinó como excepciones solo algunas actividades, aquellas relacionadas con la salud, la seguridad y la alimentación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación adhirió a la medida, disponiendo una feria excepcional y muy restringida. La organización federal de nuestro país llevó a que en cada provincia los titulares de los ejecutivos provinciales dictaran medidas en consonancia a lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional. Y las cortes o tribunales superiores de provincia dispusieran también feria judicial. En el caso de la provincia de Catamarca, donde vivo, la feria fue durante los primeros 30 días absolutamente restrictiva. El aislamiento y la imposibilidad de ejercer la profesión de forma habitual, al estar limitados a consultas telefónicas, videollamadas, WhatsApp, nos llevó a algunos, superada la depresión inicial, a informarnos y profundizar sobre los nuevos temas jurídicos que la pandemia nos traía y que deberíamos afrontar una vez retomada la actividad. En general, la preocupación académica estuvo centrado en las medidas gubernamentales de emergencia en materias contractual, laboral, pero no se escucharon mayores opiniones, mayores voces respecto a la realización efectiva de esos derechos. Y precisamente esta es la materia que nos preocupa a los que nos interesa el derecho procesal. Así surgió el interrogante. La extensión del ASPO o cuarentena, con la consecuente feria excepcional y restrictiva, ¿no significó una afectación directa al debido proceso? El proceso constituye la garantía con mayúscula, porque es el instrumento que la Constitución le da a las personas para ejercer los demás derechos. Cuando nos referimos a debido en relación al proceso, lo hacemos como participio pasivo de deber. Esto es el proceso que le debemos a la Constitución, porque el proceso es proceso solo si cumple con el modelo establecido en la Constitución. La Constitución argentina, histórica, reconocía distintos derechos y garantías que permitían contornear las aristas del debido proceso, aunque no tenía una norma expresa que se refiriera a él. Luego de la reforma de 1994 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con raigambre constitucional, se incorporaron prescripciones concretas a nuestro sistema constitucional. Suelo citar, por su generalidad, al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Conforme a estas normas, toda persona tiene derecho a un proceso que garantice la plena igualdad de las partes,
tramitado ante un tribunal preestablecido que sea competente, independiente e imparcial, que respeten todas las garantías y que se expida en un proceso razonable. Ahora bien, para realizar esta garantía del proceso, la primera condición es que las personas puedan acceder al órgano jurisdiccional. Si el acceso al órgano jurisdiccional se impide de cualquier forma, se lesiona de manera directa el derecho humano a ser oído por un juez. Sobre estos conceptos elementales del derecho procesal, me pregunto si el aislamiento social obligatorio y su prolongación en el tiempo no lesionó el acceso a la jurisdicción, porque esta medida, que pudo resultar legítima en un primer momento, con el paso del tiempo dejó de serlo. Es habitual que algunos autores se refieran a la jurisdicción como servicio de justicia. Yo no participo de esta acepción por cuanto me parece que no se condice con nuestra organización institucional, ya que el Estado distribuye su poder en 3 compartimentos, siendo uno de ellos el poder judicial. Entiendo que se refiere al servicio de justicia cuando ésta es una dependencia del servicio de la administración. Sin embargo, más allá de esta especulación semántica, no hay dudas que quienes integran el Poder Judicial ejercen un servicio fundamental, ya que han asumido la responsabilidad institucional de mantener la paz social. Las personas deben contar con la posibilidad de satisfacer sus pretensiones, en especial en tiempos de emergencia, donde los derechos fundamentales se ven retrasados y restringidos de distintas maneras. Paradojalmente, no se consideró actividad esencial a la ejercida por los operadores del derecho, reduciendo la actividad judicial, salvo algunas excepciones, a materia penal. En lo no penal, cada provincia fue delimitando la actuación de feria, con el componente común de la restricción. En mi provincia, al no contar con casos de contagio, fue paulatinamente retomando actividades, pudiendo en la actualidad los abogados atender los estudios jurídicos, cumpliendo normas de bioseguridad. Y a partir del día 13 de mayo se reanudó la actividad judicial. No podemos decir que haya regresado con normalidad, por cuanto a fin de evitar posibles contagios se deben cumplir estrictos protocolos que retrasan aún más de lo habitual la tramitación. El ASPO ha puesto al desnudo las deficiencias en el manejo de los expedientes papel y el atraso en la incorporación de nuevas tecnologías. Antes de la pandemia, muchos insistían sobre los beneficios de la oralidad para lograr rapidez en la resolución de los procesos. Los promotores de estas ideas siempre enarbolan la bandera del plazo razonable para justificar muchas veces el menoscabo de las otras condiciones del debido proceso, como el juez independiente e imparcial y la igualdad de las partes. Sin embargo, hoy esta razonabilidad se ha visto directamente afectada. Sin embargo, no se están escuchando esas voces. Resulta inexplicable que en las jurisdicciones donde existe tramitación online o en la justicia federal hayan mantenido la feria cuando cuentan con la posibilidad de tramitar mediante expediente electrónico. El Ejecutivo Nacional dictó medidas tendientes a proteger determinados sectores que consideró vulnerables, como trabajadores, locatarios. Sin embargo, si esos derechos no eran respetados voluntaria y espontáneamente, ¿cómo hacían estas personas para lograr su satisfacción cuando existía una clara limitación del acceso a la justicia? ¿Pudimos regresar a la actividad? Debemos someter la actuación a protocolos de bioseguridad estrictos, al punto que los escritos que presentamos no pueden ser proveídos
hasta que transcurren 4 días. Debemos acceder a las mesas de entradas de a una persona por vez, a lo sumo 2, de acuerdo a las condiciones edilicias. Los escribientes atienden separados por una mampara y con máscaras de protección. Todos utilizamos tapaboca y alcohol en gel antes de manipular los expedientes. Entiendo que bajo estos protocolos el Poder Judicial pudo haber permanecido funcionando durante toda la cuarentena, garantizando a todas las personas el acceso a la justicia y la realización del debido proceso. Lo más grave de esta situación es que quedó en evidencia que no se considera a la justicia una actividad esencial, pero también se demostró que la eficiencia y la razonabilidad de los tiempos procesales no dependen de reformas de códigos ni de establecer la oralidad, sino de crear condiciones materiales y técnicas que permitan a todas las personas el acceso a la justicia y la concreción del debido proceso. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.